8 de la mañana con 54 minutos, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Vamos ahora, desde el punto de vista constitucional, que es bien importante, el debate, la discusión, más allá de los términos políticos, es decir, que a partir del momento que se han modificado estos artículos de la Constitución, que tiene que ir a una segunda legislatura, que ya está en curso, vamos a ver si se ratifica o no, y recién después de ahí se podría plantear ante el Tribunal Constitucional un recurso para ver si efectivamente se ha sobrepasado las capacidades que hay de reforma constitucional. El doctor Óscar Urviola, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, está con nosotros para conversar de este tema y aterrizarnos en términos claros frente a qué estamos, doctor Urviola, en este momento. Muy buenos días, lo mismo Fernando y Carlos. Un gusto estar con ustedes. Buen día, doctor. Lo que ha ocurrido el día domingo en la sesión del Pleno del Congreso de la República es realmente preocupante. Se ha aprobado una supuesta reforma constitucional, que yo le llamaría amputación constitucional porque altera el sistema democrático, adolece de defectos de fondo y de forma. En cuanto a los defectos de forma, está precisamente un dictamen que aparece en un cuarto intermedio en la sesión del Pleno con un texto totalmente distinto al que supuestamente se ha debatido con amplitud en la Comisión de Constitución y que agrega otros artículos involucrando a 5 artículos importantes que afectan el sistema democrático. La carencia de un dictamen debidamente sustentado, debidamente debatido, es causal de inconstitucionalidad, y así lo establece el artículo 105 de la Constitución, que exige que toda ley para su aprobación requiere de un dictamen. Pero el dictamen no solamente es mostrar el papel, sino el dictamen es el resultado de un proceso de debate que caracteriza precisamente a la representación parlamentaria. El debate es consustancial con la labor legislativa. Si no hay debate que permita recoger de todas las tendencias que concurren al Parlamento, estaríamos frente a un dictamen que no tiene ese esencial requisito. Y esto ha ocurrido con este dictamen, que además ha involucrado los artículos 117, 201, 161 de la Constitución, que afectan las funciones del Ejecutivo. En lo que concierne al artículo 117, esa no es una inmunidad. La inmunidad la tienen los parlamentarios, así incluso los magistrados del tribunal, el defensor del pueblo. El artículo 117 es un sistema de protección para que en el periodo constitucional de 5 años el presidente no sea desviado en su atención a otros asuntos que no sean el manejo de la cosa pública. ¿Y cómo lo cambia a partir de esta aprobación? ¿Cómo lo cambia? El presidente va a ser pasible de todo tipo de denuncia que va a tener que afrontar, y si se llegara, y ojalá no sea así, a aprobar en segunda votación esta alteración constitucional, el presidente tendría que estar concurriendo frecuentemente al Palacio de Justicia. Y esto lo va a distraer en lo que para nosotros y la opinión pública y sobre todo los intereses nacionales, él debe estar concentrado en el manejo de la cosa pública. Esa es la finalidad que persigue este artículo 117. Tan es así que puede ser procesado por traición a la patria, por impedir las elecciones, por no permitir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, incluso durante los 5 años, ¿no? Pero por otros delitos puede ser procesado cuando finaliza su mandato, y el ejemplo es que el señor Toledo, el señor Humala han sido procesados al finalizar su mandato. Eso no es impunidad, es simplemente un mecanismo de protección para concentrar la atención del presidente en la atención de la cosa pública. Eso con relación al artículo 117, que ya es un aspecto de fondo. Otro aspecto también de fondo es el relacionado a la Defensoría del Pueblo. Le han quitado la inmunidad y sobre todo la inviolabilidad de opinión y de voto. Podría incluso hasta aceptarse que le quiten la inmunidad, porque no creo que alguien que llega a la Defensoría del Pueblo o al Tribunal Constitucional esté sujeto a procesos. No se ha presentado hasta ahora. Pero lo que sí es grave es que se haya afectado la inviolabilidad de voto y de opinión, que es importante, es necesaria. O sea, ¿lo pueden acusar entonces por el sentido de su voto? Exactamente. Y eso va a significar, sobre todo en el caso del Tribunal Constitucional, prácticamente atarlos de manos y de pies
a los magistrados del Tribunal Constitucional para que puedan desempeñar su labor con absoluta independencia y autonomía. Detrás de esta amputación, le digo yo, no es modificación constitucional. No quisiera pensar que hay un velado interés en amaniatar las manos del Tribunal Constitucional para revisar una ¿Por qué no quisiera pensar eso? ¿Por qué se prohíbe usted pensar eso? Bueno, quisiera ser cauto, Fernando. Quisiera ser cauto para por lo menos darles un margen de duda o el beneficio de la duda al Congreso de la República para que demuestren lo contrario, porque hay una serie de proyectos de ley inconstitucionales que podrían llegar al Tribunal Constitucional, y esto es gravísimo si amputamos las facultades del Tribunal Constitucional. Es necesario que el Congreso piense y recapacite y ojalá en la segunda votación se pueda eliminar esa amputación constitucional que altera totalmente el sistema democrático. Justamente quería preguntarle sobre eso. Hace poco hemos entrevistado al señor Vega Antonio, que no tiene voluntad naturalmente él de reconocer nada de lo que usted dice, pero sí dijo que la ley podía ser modificada o mejorada en una segunda votación en la legislatura que ha comenzado el día de ayer. ¿Qué pasa si en esta nueva legislatura se vota una ley que no es la misma que se ha votado el día domingo pasado? ¿Eso vale como un segundo voto, pese a que se cambia en el tenor de la ley? No, yo creo que no. El señor Vega está totalmente equivocado. La segunda votación es para el proyecto que ha recibido la primera votación. O cualquier modificación en el proyecto de ley que ha recibido una primera votación con la votación calificada, altera este procedimiento que garantiza que el texto que se vote en primera legislatura sea el mismo que se vote en segunda legislatura, es una especie de ratificación. O sea, no podría haber un cambio sustancial en el mismo proyecto. Bueno, yo creo que lo más acertado sería echar al tacho este proyecto y si quieren hacer algunas modificaciones que presenten otro proyecto y que se vaya a primera votación. Esta no es una reforma constitucional, es una alteración del sistema democrático y esa es la parte sustantiva, porque también hay otros aspectos de forma y lo voy a repetir ahora a través de este medio. El 28 de abril el Congreso de la República aprobó una reforma en su reglamento, a través de la Resolución Legislativa 02-2020, que introduce modificaciones al reglamento para permitir el trabajo virtual. Y se agrega el artículo 27A. ¿Qué establece este artículo? Que las sesiones pueden ser virtuales, pero al finalizar el último párrafo establece que para efectos del quórum y de la votación, los portavoces pueden recibir la delegación tanto para cómputo del quórum como para la votación de los miembros de cada una de las bancadas. Y esto es inconstitucional. Ese es otro aspecto que debo recalcar. Esta votación es inconstitucional. Como hemos visto el domingo, los voceros daban una lista con el sentido del voto. Eso no corresponde a un sistema democrático representativo donde la representación es indelegable. No ha habido debate. Por lo tanto, este es otro ingrediente, de forma que comprueba de que este proyecto de ley en la etapa de una primera legislatura ordinaria sería inconstitucional si se llega a aprobar en la segunda. Doctor Urbiola, ¿cómo está? Buenos días. Carlos, buenos días. Una pregunta más allá del tema constitucional y está referida justamente a una intención de los congresistas, posiblemente, y lo dijo ayer el presidente de la República, de tratar de viciar este proceso para que la inmunidad se mantenga, porque si vemos el texto final, evidentemente hay un desequilibrio entre las facultades de los congresistas y las que se han quitado a altos funcionarios del Estado. ¿Usted qué opina, doctor? Carlos, doctor Urbiola, si me permiten, nos hemos pasado y queremos que la respuesta, por favor, para que no sea cortada, sea después de la pausa. Regresamos en Ampliación de Noticias. Okay. Retornamos a Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, había quedado pues una respuesta pendiente respecto a una, diríamos, intención
que hay respecto a este proyecto, esta reforma aprobada, y sobre todo sus características. Si es que esto podría ser de alguna manera una especie de jugada para que la inmunidad de los congresistas permanezca. Y permítame otro tema, desde el punto de vista procedimental, reglamentario del Congreso, ¿podría caber aquí una, digamos, acción que pueda neutralizar esta reforma que ha sido aprobada el domingo? Bueno, con relación a la primera pregunta, Carlos, no cabe duda que en este proyecto de reforma constitucional hay una paradoja, ¿no? Que yo le llamo un camuflaje. El artículo 93 en el texto que se propone en esta reforma, más bien mantiene una especie de inmunidad velada cuando extiende el tema de la inviolabilidad de voto y de opinión a aspectos relacionados con las funciones legislativas, de fiscalización, de representación, de control político, u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones. Esa es una inmunidad camuflada. O sea que, por un lado, se retiran supuestamente la inmunidad, pero estiran el tema de la inviolabilidad de voto y de opinión, que esa es la característica y naturaleza de la inviolabilidad de voto y opinión, a otras funciones y actos de representación, fiscalización, etcétera, etcétera. Eso, en mi concepto, es una especie de camuflaje, de una inmunidad velada. Y por otro lado, la retiran para el Tribunal Constitucional, para el Defensor del Pueblo. Entonces, que digan concretamente qué es lo que quieren. Si no quieren eliminar la inmunidad, que no la eliminen. Yo particularmente siempre opiné que esa es una herramienta de la función congresal. El cuchillo en manos de un cirujano, de un excelente chef, es una herramienta preciosísima, valiosa. Pero si la misma herramienta la ponemos en manos de un criminal, es pues el arma letal. De la misma forma, la inmunidad en manos de congresistas honestos, que tengan una trayectoria impecable, es una excelente herramienta para el sistema democrático. Pero que cuando cae en manos de congresistas que tienen antecedentes penales y que quieren pasar por alto el sistema legal, bueno, se convierte pues en una herramienta letal para la democracia. Por eso es importante... Urbiola, ¿sí? Usted ha hecho saber que si no hay un arreglo político, el tema tendrá que ser dirimido por el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasaría si el Tribunal Constitucional considera que hay algunos extremos de la ley aprobada que no son compatibles con nuestra Constitución? ¿Eso hace caerse a toda la ley o permanecería la vigencia de los puntos que no sean explícitamente tachados por el TC? Yo creo que sí, el Tribunal Constitucional puede hacer un análisis y ver si es que hay un tratamiento uniforme que no altera el sistema democrático. Particularmente pienso que hasta el tema de la inmunidad podría pasar, si tenemos nosotros el cuidado de que quienes vayan a estos organismos, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Parlamento, sean personas intachables sin ningún antecedente penal. Pero no podemos quitarles prerrogativas y sobre todo funciones y sobre todo las herramientas necesarias para que cumplan su función, como es el tema de la inviolabilidad de voto y de opinión, tan importante para la labor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional, y lo mismo para el Defensor del Pueblo. Y lo propio ocurre también... Muchas gracias, doctor Urbiola, por habernos dado su tiempo y su experiencia jurídica al servicio de clarificar las consecuencias de lo decidido por los congresistas el domingo pasado. Muchas gracias por su presencia.